buenas noches. Hoy vamos a hablar de los ataques reiterados a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Tenemos claramente 2 casos, 3 casos, 4 casos, muchos casos, pero uno, sobre todo, que ha sido y ha dado mucho de qué hablar, el de Azucena Uresti en Milenio. Ella súbitamente anuncia en su última aparición en Milenio que se va, dadas las circunstancias actuales. El presidente brinca y dice: oiga, yo no me atrevería a atacar la libertad de expresión y aclare. Y sale la mujer, la conductora, valiente conductora, a decir: la libertad de expresión en México está bajo ataque. ¿Cómo ves, Pepe? Pues es que ya no es la primera, como tú decías, son muchos, ¿no? Bueno, tenemos a Ciro, Joaquín, que son clientes de la mañanera, o sea, sí. a Loret, que le sacó todos sus en revancha por el reportaje que saca con aquellos audios que ponen en evidencia a Gonzalo, el otro de los hijos de López Obrador, y sus tranzas con sus amigos, y etcétera. Bobby Trácalas. Bobby Trácalas. Ahora le llaman Bobby Trácalas. Bobby Trácalas, sí. Y Aristegui, que le saca este desvío de 1,200 millones de pesos que estaban destinados al aeropuerto de Texcoco y que se utilizaron en el Tren Maya, ¿sí? O sea, y parte de la TUA que estamos pagando también se utiliza para pagar ese adeudo enorme. Para pagar ese adeudo, no, y para pagar el Tren Maya, son desvíos claro, de recursos, claro. Pepe. Entonces, pues las cosas se hacen con engaños, con mentiras. Es verdaderamente, es increíble lo que pasa en México y la gente no acaba de reaccionar, Pepe. Yo ahorita en la mañana venía yo oyendo la intervención del presidente en la mañana hablando sobre la cosa del petróleo. Quien lo oyera hablar y no tuviera idea, diría: qué cuate más inteligente y más culto, ¿no? Cada día toca un tema diferente, se saben las cifras, los detalles, qué cosa más impresionante, ¿no? Sin embargo, como muchos han demostrado, este despacho coordinado por este analista Estrada, ¿no?, la cantidad de mentiras e impresiones que dice diariamente, pues desmienten esa impresión. Pero la solidez y el aplomo con el cual él habla es impresionante. Y seguramente impacta a mucha gente ingenua que lo ve así de seguro. Cuando yo era niño, yo veía a Tío Polito, ¿no? Y Tío Polito, pues era un señor que contaba cuentos, y los niños dábamos por hechos los cuentos de Tío Polito. Jamás se nos hubiera ocurrido poner en cuestión a Tío Polito. Después de Tío Polito yo pasé al cuento fantástico, ¿no? Y yo juraba que Alonso tenía pelo color zanahoria, ¿no? El día que lo vi en la avenida de Chapultepec, sin pelo zanahoria, sufrí un impacto, bueno, terrible, ¿no? Me decepcioné muchísimo. Pero como tú dices, la gente le cree, sí, efectivamente, ¿no? Tiene un aplomo para decir mentiras, tiene un aplomo para negar su participación en cosas. Antier, por ejemplo, validó en estricto sentido el reportaje de Loret de Mola sobre Bobby Trácalas, ¿no? Reconoció que las grabaciones son de fulano, su amigo, y reconoció que en las palabras de su amigo se refería a su hijo, y reconoció todo, y finalmente dijo: pero eso no es cierto, ¿no? ¿Dónde están las pruebas? No, y además le llamó a Carlos Loret corrupto, mentiroso, calumniador. Que diga cuánto gana. Sí. Y dice que respeta la libertad de expresión. ¿Cuánto pesa la palabra de un presidente en las mañaneras? O sea, diciendo ese tipo de cosas. Automáticamente lo convierte en blanco posible de ataques. Pues claro. Sí. ¿No? Aristegui, que era su aliada, hoy está completamente condenada. ¿Por qué? Porque no le gusta que le saquen los trapos al sol. Le molesta, le repatea que le toquen esa aureola de el líder moral, santidad, la honestidad valiente, sí, yo soy aquel, ¿no?
cuando le ponen los asuntos de frente, el señor se saca de quicio y se sale de quicio, perdón, y empieza a atacar a la prensa. Y después dice que no, que él respeta la libertad de expresión. Claro. Ya ha llegado a decir, Pepe, que los dueños le tienen miedo a las figuras. Que cómo es posible que en imagen los dueños no puedan parar a Ciro Gómez Leiva, y cómo es posible que tampoco que hay que oír a Radio Fórmula, que todos están en contra de él, etcétera. Ya lo conoces, ¿sí? Eso, de alguna manera, pues es estar atacando la libertad de expresión. Ya hay varias llamadas de atención de artículo 19, de Reporteros Sin Fronteras, etcétera, sobre este tema. Y el señor le vale. Pero vuelvo a lo de Azucena, que pegó durísimo, y las críticas fuertes, ¿no? Porque realmente fue sorprendente, inesperado. Y totalmente su salida, inesperado. ¿no? O sea, fue prácticamente de un día para otro, no había señales de que iba a salir. Y luego este comunicado absurdo que saca la empresa diciendo que fue por acuerdo mutuo y porque ella tenía otros proyectos en radio que chocaban con dos proyectos. Sí. Ella sale a aclarar que no era cierto, ¿no? Que el proyecto que tenía era una extensión de su noticiero en Radio Fórmula en la mañana, que no tocaba de ninguna manera claro que no. su lugar en el noticiero de Milenio, y que pues dio a entender que no había ningún acuerdo mutuo. O sea, la forma en cómo habló cuando aparece en Fórmula 1, en Radio Fórmula, perdón, explicando o dando respuesta a las exigencias del presidente, cuando le dice la libertad está bajo ataque, pues ahí claramente está diciendo que salió por censura. ¿De dónde vino? Ahora esto tiene la otra parte. Y la otra parte es que nuestro empresariado, la verdad, pues sí es muy débil y plegadizo, ¿no? Eso es parte de la realidad. El fuerte vive mientras el cobarde quiere. Y tenemos un empresariado, pues que claramente se siente amenazado porque siente en peligro sus negocios, sus concesiones, sus facilidades para poder hacer negocios, y entonces prefiere nunca pelearse con el poder constituido, ¿no? Eso nos diferencia claramente de otros países desarrollados, ¿no? En donde el empresariado tiene una independencia mayor y no se deja intimidar por este tipo de cosas, pero en nuestro caso la cosa no es así, lo que tú decías, ¿no? Si yo soy empresario y me mandan un recado por un canal autorizado de que lo que estoy haciendo pues se ve mal, pues obviamente me intimida, ¿no? Obviamente me intimida. Y si la llamada es doble, pues me pone en un dilema. Y si es triple, pues yo cedo, ¿no? Porque no quiero problemas con el santo señor del palacio. Y por otro lado, el santo señor del palacio dice que le prueben que él nunca amenazó. Pues claro que no. Pues si lo estamos, ni falta que hace. Lo estamos acusando de mentiroso, no de tonto. Ni no. Jesús es de los que habla a pedir, pongan esto en primera plana o pongan esto de nota principal, etcétera, como se operaba antes. Suavecito, sí. sí. Las presiones vienen por ese lado. Claro. Se está utilizando, digamos, el dinero de la publicidad, por ejemplo. Claro. Aprieta a los medios. Claro. Medios que no son amigables. Claro. Es increíble que, y lo voy a decir claramente, que La Jornada sea el diario que más recibe, ¿no? ¿En qué lugar están en cuanto a número de lectores? Pero usted en Compáralo su corazón. con Reforma, por ejemplo. Pero está en su corazón. La Jornada está en su corazón. Entonces ahí hay, pues, disparidad, pues, ¿no? O sea, es favoritismo hacia el amigo. Como decía Xóchitl Gálvez el otro día en cuanto a los gobernadores, cuando Maru Campos, después de que secuestran a 4 de la comunidad de Levarón, dice, ya, basta, el gobierno se tiene que dejar de hacer pendejo. Y en lugar de abordar el tema y meterse y decir la seguridad, sale a decir, yo no contesto a groserías. Ahora resultó muy piquis, las groserías no le gustan. Y ese fue el pretexto para no hablar de lo que no quiere hablar. No. La seguridad, que es el talón de Aquiles de este gobierno. Mira, Pepe, esta imagen que vimos, que impactante de los niños
entre 12 y 17 años cargando un rifle, obedeciendo órdenes, como una voz como militar, como si fueran del ejército y tal, en una comunidad de Guerrero, porque el gobierno los tiene totalmente abandonados y están a merced de un grupo, ellos dicen que son los ardillos, les llaman los ardillos, que los secuestran, los asesinan, los extorsionan y ya están hasta el gorro. Entonces, los niños, que no es un fenómeno nuevo, ya lo hemos visto otra vez, de niños que se alistan en policías comunitarias para defender. Y déjame decirte, ayer hablaba yo con Tania Ramírez, que es la directora de REMIR, Red Mexicana para los Derechos de la Infancia, y ella me decía que hicieron una investigación sobre el reclutamiento, no de las autodefensas, Pepe, no de las autodefensas, subrayo, de los niños y adolescentes que son reclutados por el narco. Y el cálculo es que puede ir entre 145,000 los que están en riesgo de ser reclutados por el narco, hasta 250,000 niños que deberían estar en la escuela con mochila, lápices y papel, libros, en lugar de andar cargando y obedeciendo órdenes como si fueran soldados. ¿No, Pepe? Bueno, eso nos habla del poder económico del narco, ¿no? Todo negocio ilegal produce altas ganancias. Esas altas ganancias hacen que el empresario de ese tipo de negocios tenga capacidad de comprar y contratar lo que necesite para sacar adelante a sus negocios. Contratar niños tiene una gran ventaja, y es que si los llegaran a detener o acusar, en primer lugar serán sujetos a un procedimiento diferente de carácter penal, y por tanto no serán acusados como gente mayor, sino como menores, y por tanto la sanción será bastante más suave, y por tanto la posibilidad de sacarlos pronto es más fácil. Entonces la oferta a un niño es: te vamos a pagar una lana que te va a hacer bien. Si te llegan a agarrar, no te preocupes, te sacamos fácil. Pepe, ¿no? Pero hemos llegado al extremo de que los niños tienen que hacer el trabajo que las autoridades no hacen. Ah, claro. Bueno, para mí es verdaderamente impactante ver esas escenas. Es decir, la Guardia Nacional, el Ejército, el gobierno decidió que el Ejército siguiera, que la seguridad pública siguiera en manos del Ejército. Y estas comunidades que son pobres y su lema de ellos, son muy pobres, y su lema de ellos es: primero los pobres, ¿por qué no los atienden? ¿Por qué los abandonan? Hacen el crimen organizado, hace lo que se le da la gana. Matar es muy barato, la impunidad ha multiplicado los asesinatos, porque saben que no va a haber respuesta. Pero tú lo acabas de decir, ese es su lema, ¿no? Ese es el verbo con el cual navegan, pero en la realidad, pues las pruebas están nada, ¿no? De que los pobres no son lo que más les interesan. Les interesa mantener a los pobres para mantenerlos reclutados para la votación, porque saben que ahí está el tesoro de sus votos, que es lo que los ha de mantener en el poder. Lo que pasa es que hay un cinismo y una desvergüenza total, ¿no?, entre la práctica y el discurso. El discurso va por un lado y el discurso logró seducir a muchos. Y a muchos los tiene seducidos aún porque creen en las frases. Lamentablemente la gente que cree en las frases no observa o no relaciona las frases con los hechos y por tanto siguen obnubilados con las frases. Bueno, pues es un problema de nuestra población, de su falta de conocimiento y de su falta de reflexión, y por qué no decirlo, de su temor al poder, ¿no? Y eso hace que este tipo de gente se perpetúe. Esto nos lleva a la cercanía de la elección, que finalmente es a donde vamos, ¿no? El riesgo de que esa situación se perpetúe. Y un riesgo de que se agudice. Claro. Pepe, ayer estaba yo en un programa, en una mesa, van 11 personajes en el proceso electoral de 23-24, van 11 candidatos, precandidatos o aspirantes, porque todavía no empiezan formalmente las campañas, asesinados. Entonces, imagínate a dónde vamos si ahorita, que todavía ni siquiera empiezan las campañas, ya se echaron a 11. Lo que tú decías, si a los periodistas les resultan incómodos
Y la sanción es, bueno, hostilizarlos hasta que dejen su fuente de trabajo, con lo que eso implica, ¿no? Imagínate aquellos que quieren postularse para un puesto de elección popular y no son bien vistos por estos personajes locales, sean personajes de Morena, o sean personajes económicos, o sean personajes del narco. Pues para ellos es muy fácil decir o te bajas o te bajas. Y si el cuate muestra alguna resistencia, pues lo bajan, ¿no? Sí. Ayer en el Instituto Nacional Electoral, en la herradura de la democracia, como le dicen, hubo una discusión al respecto. Y decía el representante del PRI, Rubén Moreira, que hay que hacer un atlas de riesgo para ver dónde el ejército tiene que tener mucho más presencia para evitar que el crimen organizado decida las elecciones o influya en el resultado. Claro. Ni siquiera hay que elaborar ese atlas de riesgo. No, pues está evidente. Ya está. Claro. Todo el mundo sabemos dónde están las zonas donde tiene más influencia el crimen organizado. Claro. Yo te nombro estados, partes de Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Chihuahua, Oaxaca. Digo, está claro, ahí en Guerrero creo que el MC ni siquiera va a postular candidatos porque no sienten que no hay garantías. Pues no. Para los que vayan a postular. Entonces, es una señal de la descomposición que hay en este país frente a la elección más grande, la madre de todas las elecciones, diría Saddam Hussein, no me acuerdo quién es el autor de esa frase, la madre de todas las batallas electorales. Con base en las cifras, así lo es, sí. En efecto. Que vamos a ir a esas elecciones en estas condiciones de polarización, de enfrentamiento, de asesinatos, de desapariciones, en fin, de descomposición tan grande que hay en este país. Y bueno, nos están haciendo la cena. Y finalmente el presidente o simplemente desconoce el hecho, como el otro día de estos bueno, crímenes. dijo que estábamos requete bien, Pepe. ¿Cómo es posible que se atreva a decir eso? O las desconoce y no toca el punto, o dice que son exageraciones de la prensa. Sí la conoce, se autoengaña. No, claro. Se autoengaña. Pero por eso te dice desconocerlas, o bien dice que son exageraciones de la prensa. Bueno, estamos ante un mitómano, ¿no? Está más que sabido. Razón por la cual, una vez más, nuestro ruego a nuestros radioescuchas o televidentes es: piensen un poquito, por favor, piensen con la cabeza. Está en juego la suerte del país y con ello la suerte de todos nosotros, de nuestras familias. Por favor, piensen. Ya se acabó el plazo para actualizar la credencial del elector, entonces lo que queda es un proceso de reflexión. Mediten, por favor, mediten nuestro voto. Y con eso nos vamos, con este llamado que hace Pepe a salir a votar, nos vamos y la cita, usted lo sabe, el próximo viernes. Muchas gracias por haber estado con nosotros.